Señor Oscar Iván Zuluaga, ¿qué información tienen ustedes de las actuaciones que adelanta en ese momento la Fiscalía en esta etapa procesal? ¿Cree usted o tiene información nueva sobre en lo que van estas investigaciones frente a esas supuestas interpretaciones ilegales que se habrían dado desde el interior de su campaña presidencial? Pues como usted sabe, nosotros no tenemos acceso a las pruebas que tiene la Fiscalía. Estamos como vendados, porque hasta que no se desarrollen, de acuerdo al sistema penal acusatorio vigente en Colombia, ciertas etapas, no podemos tener acceso a las pruebas como obviamente hoy las tiene la Fiscalía. Luego, lo que conocemos es lo que ha ido liberándose en las diferentes etapas del proceso. ¿Qué sabemos hoy? Que el supuesto hacker Sepúlveda trabajó para organismos de inteligencia del Estado. Sabemos también que quien hizo la grabación, otras personas vinculadas a este proceso, también parece que trabajó con organismos de inteligencia. Cuando nosotros contratamos al supuesto hacker Sepúlveda, lo hicimos porque había trabajado incluso en la campaña de Juan Manuel Santos en años anteriores. Había tenido vinculación con muchas otras campañas políticas. Nosotros contratamos una persona profesional para que nos prestara un servicio, resultó ser un bandido. Y los hechos nos muestran que esa persona, pues obviamente había diseñado una estrategia para infiltrar nuestra campaña, como obviamente lo hemos venido recopilando a lo largo de este periodo de investigación por parte de nuestros abogados y el equipo técnico. En eso estamos y eso es lo que nosotros hoy hemos planteado. Por eso la importancia de nuestra solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se nos deje tener acceso al video original, que fue el que supuestamente llevó a lo que representó el escándalo que ustedes mencionan en mi campaña presidencial, en un hecho muy grave, y que fue lo que definió el triunfo en ese momento del presidente Santos, el candidato en reelección, después de yo haber ganado la primera vuelta presidencial y obtener cerca de 7 millones en la segunda vuelta. Doctor Zuluaga, antes de que usted viajara a los Estados Unidos, hubo unos señalamientos muy fuertes. El Partido Centro Democrático aseguró que prácticamente la Fiscalía había consultado con el presidente Juan Manuel Santos sobre una eventual medida de aseguramiento en su contra, una captura en su contra. Esa fue la denuncia que hicieron ustedes, la ha ratificado el expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo hizo ayer en el Congreso. ¿Ustedes qué pruebas tienen de eso? Pues mire, Jefferson, yo lo escuché, yo ya estaba ayer acá camino a Washington, pero tuve la oportunidad en horas de la noche de conocer el texto de la aclaración del presidente Uribe, y lo hizo con información y lo hizo públicamente desde el Congreso de la República. Lo que queremos es mostrar que esto no puede ser una simple coincidencia de hechos. Aquí no se trata de decir que qué grabación tenemos del presidente dando esa instrucción. Los hechos son los que muestran cómo ha sido el modus operandi de la Fiscalía y cómo ha actuado siempre en relación con el gobierno para afectar los intereses del Centro Democrático, no solamente en el caso mío, sino en el caso de todos los otros compañeros de Santiago Uribe, de los exministros que han sido condenados. Es una secuencia de hechos. Son ya varios años donde nosotros hemos venido llamando la atención, no solo de las autoridades en Colombia, sino de la comunidad internacional. Y por eso la necesidad de que se pronuncie la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder tener un mínimo de garantías, que es todo lo que exigimos. Por supuesto que estamos sometidos a la ley colombiana, atendemos la citación de la ley colombiana, pero tiene que haber un mínimo de garantías y no un ánimo de persecución judicial para poder condenarnos y enfrentar los procesos a los que somos llamados y requeridos por la justicia. Señor Zuluaga, usted habla de la necesidad imperante de que existan un mínimo de garantías para que se dé un debido proceso. Al mismo tiempo denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hay una persecución política en su contra y en contra del Partido Centro Democrático. En ese contexto, ¿usted piensa regresar al país? ¿Piensa regresar a Colombia? Claro, yo siempre he estado atento a cualquier requerimiento de las autoridades colombianas. Hemos pedido, por ejemplo, ante la Comisión Interamericana que se obligue la segunda instancia. Algunos de los ministros condenados de nuestro gobierno
no tienen la oportunidad de segunda instancia. Muchos colombianos que han sido condenados no tienen el derecho a la segunda instancia. Es una obligación de las normas internacionales que en Colombia hay una segunda instancia para juzgar. Por eso la importancia de estas diligencias ante la comunidad internacional que estoy adelantando, que seguiremos adelantando. El partido lo ha dicho, no solamente ante la Comisión Interamericana, vamos a ir ante Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, los gobiernos en América Latina. Es necesario que haya una cabal comprensión de lo que ocurre en Colombia. Se le hace un gran daño a la democracia cuando la justicia se parcializa, cuando la justicia se utiliza para perseguir la oposición, cuando con ello se busca acallar nuestra voz, que es lo que hemos venido denunciando, no ahora, desde hace ya varios años a lo largo del gobierno del presidente Santos. Señor Oscar Iván, pero entonces, ¿qué sentido tiene ponerse a órdenes de una justicia que a juicio de ustedes no es independiente? Lo que queremos llamar es eso. Hoy encuentro una buena noticia, que la Corte Suprema de Justicia ya nombró los magistrados que estaban interinos y que estaban vacantes, y eso va a permitir que se pueda cumplir con la designación de un nuevo fiscal. El principio tiene que arrancar de allí. Hay que recuperar la credibilidad en la justicia y celebro esa noticia, que ya la Corte Suprema haya completado todo su equipo de magistrados y permita que se pueda elegir el fiscal, que el presidente envíe una terna, porque era una señal muy equivocada, en medio de todas estas dificultades, decir que íbamos camino a tener un fiscal encargado. Ojalá exista esa responsabilidad y esa conciencia de la Corte Suprema para entregarle al país un nuevo fiscal en propiedad que permita recuperar la confianza de los colombianos. 8 de cada 10 colombianos, lo dijo recientemente el ministro de Justicia, no creemos en la justicia. Y con estos hechos no se puede creer. Uno no puede estar jugando con la libertad de una persona. Uno no puede estar filtrando pruebas. Uno no puede estar prejuzgando como autoridad judicial. La única forma de ofrecer garantías es cumpliendo lo que las normas establecen. Y eso, el primero en dar ejemplo tiene que ser los jueces, los fiscales, para que pueda haber confianza y credibilidad en sus actuaciones. Señor Oscar Iván, ante esa persecución política que usted denuncia, ¿ha contemplado usted o descartaría la posibilidad en un futuro de buscar un asilo político en otro país? Mire, lo más importante es recuperar la confianza en la justicia para que se aplique y se aplique con las garantías. Y cuando eso se da, pues todo el mundo sabe que puede tener un juicio justo y se pueden cumplir los procesos blindados de las garantías plenas. Y por supuesto, cuando una justicia no genera confianza, pues para muchos es una opción que puedan acudir a la protección internacional. Lo hacen en Colombia y lo hacen en todos los países del mundo, porque la justicia internacional lo que busca es garantizar que a un ciudadano se le puedan respetar y se le puedan valer sus derechos. Colombia es un país que ha utilizado figuras del asilo político y otro para dar protección a ciudadanos de otros países del mundo. Y en la medida que una justicia dé garantías, pues seguramente todos los ciudadanos terminarán sometiéndose a la justicia en su país. Yo en el momento soy una persona libre, yo no tengo ninguna prevención ni ninguna orden de detención. Quiero advertir para que se pueda ofrecer las garantías y podamos seguir presentándonos como lo hemos hecho siempre ante las autoridades judiciales en medio de cualquier requerimiento. Pues señor Oscar Iván Zuluaga, vamos a hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos, integraremos a este panel al presidente del Congreso, a Luis Fernando Velasco, con el senador Luis Fernando Velasco y con usted, con Oscar Iván Zuluaga, director del Partido Centro Democrático. Vamos a estar analizando y haciendo un debate de dos ángulos opuestos de ese acuerdo al que llegó el Partido Centro Democrático, la principal fuerza de oposición en Colombia, con la unidad nacional y que tiene que ver con el apoyo que le dio la oposición a esa reforma a la ley de orden público. Una ley que reglamenta las zonas de concentración, esos territorios donde eventualmente estarán los desmovilizados de las FARC tras la eventual firma de un acuerdo de paz. Precisamente sobre eso es que les queremos preguntar el día de hoy, el tema de análisis en la noche. ¿Cuál es su opinión sobre el acuerdo logrado en el Congreso de Colombia que aprobó las zonas de concentración para las FARC con el apoyo del uribismo? Los invito a que respondan a las cuentas de Twitter del programa La Noche. Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche.
Ya regresamos con La Noche.